Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Sean bienvenidos todos a la tercera noche de nuestro curso. Y les traigo un recado de parte del maestro de la palabra, Jorge Chacón, quien dio el curso anterior, La poderosa voz de Dios. Él dice que todos aquellos que deseen obtener la presentación en PowerPoint solo tiene que solicitarla ahí en secretaría y se la proporcionaremos. Amén. Así es de que aproveche, ¿verdad? Es un regalo precioso que el hermano Jorge nos está haciendo. Así es de que puede abocarse a secretaría ya sea hoy, ¿verdad? o mañana. Gloria al Señor para siempre. Ayer nos quedamos haciendo el resumen de el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? Ahí nos quedamos y hoy pues vamos a continuar con el primer libro de las Crónicas. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios y Padre, muchísimas gracias porque estamos ya en la tercera noche y tú nos has estado enseñando, Señor, verdades preciosas, y te suplicamos que de la misma manera, Señor, que el día, a medida que va avanzando, Señor, va siendo más claro y más claro hasta llegar al mediodía. Señor, así la revelación sea cada noche más clara, hasta llegar, Señor, al cenit de tu revelación. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, tanto a los estudiantes como también a tu siervo. Ayúdanos para entender tu palabra, Padre nuestro, para recibirla, para asimilarla y ser edificados. No solo ser equipados, no solo ser capacitados, sino ser edificados espiritualmente en nuestra propia vida y ministerio también, Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, continuemos entonces, hermanos, con el resumen de los libros de la Biblia. Estamos ahorita en el segmento de los libros. ¿Qué libros? Históricos, ¿correcto? Así se hace en el segmento de los libros históricos. Y llegamos entonces al primer libro de Crónicas. Y hermanos, este libro esencialmente se puede dividir en dos grandes partes.
La primera está comprendida del capítulo 1 al capítulo 9. Es la primera parte o la primera división del libro primero de Crónicas. Y en esta primera parte encontramos la genealogía de Adán, fíjese bien, hasta el tiempo en que Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Encontramos entonces la genealogía desde Adán hasta que Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Gloria al Señor. Exactamente 46 generaciones hay desde Adán hasta la cautividad babilónica. Hay 46 generaciones. Y el primer libro de Crónicas nos presenta en su primera parte dicha genealogía, la cual fue recopilada por el escriba Esdras. Esdras fue el que recopiló toda esa información. La segunda parte de ese libro trata sobre la vida de David, solo que desde una perspectiva diferente a como ya lo vimos en el primero y segundo libro de Samuel. El primer libro de Crónicas sí abarca un periodo de la vida de David, solo que desde un ángulo diferente. O sea, trata más sobre la preparación que hizo David para el templo. La preparación que hizo David para el templo y su infraestructura, así como también sobre la administración secular del reino. Entonces, no, según primer libro de Crónicas, déjeme corregir esto, perdón, no me había dado cuenta. Muy bien. El primer libro de Crónicas entonces no entra en detalles sobre la vida personal de David, como los dos libros de Samuel. Este libro se enfoca más que todo, hermanos, en la preparación que David hizo para la construcción del templo, ¿verdad? Así es. La preparación, el plano, la preparación de los materiales, todo lo relacionado con la construcción que más tarde Salomón llevaría a cabo. Y también, pues este libro nos revela el arreglo o la estructuración administrativa del reino de Israel. El asunto, ¿cómo se le dice? La logística, ¿verdad? La logística del reino. Entonces, eso es lo que revela el primer libro de las Crónicas. Alabado sea el Señor. Hay una porción de este libro que yo quisiera, hermanos, leer, porque nos enseña una de las verdades más importantes que Dios quiere que aprendamos. Y quiero que por favor vayamos al capítulo 14, mi querido Natán, versículo 8 al 17 del primer libro de las Crónicas. Quiero que aprendamos una verdad sumamente importante de esta porción. Gloria al Señor para siempre. 14, versículo 8 en adelante. Amén. Dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos.
Note que va a haber un enfrentamiento aquí entre David y su ejército contra los filisteos. Verso 9: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David, mire lo que hizo, consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Lo que quiero que note es que David va a pelear una batalla, pero le está pidiendo a Dios la dirección. Él quiere oír de Dios, ¿verdad?, para ese enfrentamiento. Amén. Y bueno, Dios le dijo: sube, yo los voy a entregar en tus manos. Verso 11: y subieron pues a Baal Perathim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Esto es, el Señor que quebranta. O sea, porque ahí quebrantó Dios a los filisteos delante de David. Bueno, verso 12: y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Muy bien. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, o sea, ellos no se rindieron, ¿verdad?, con la primera derrota. Ya los había derrotado David y ya había destruido a sus dioses, pero ellos volvieron a la carga, ¿verdad? Los mismos enemigos volvieron a la carga. Y dice el versículo 13: y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Entonces, el punto que quiero compartirles es este: los enemigos eran los mismos, el ejército suyo era el mismo, solo que eran dos batallas diferentes. Y hermanos, David necesitó, y él aprendió, esa es la palabra, él aprendió a oír de Dios para cada situación. Amén. Para cada situación. Él no dio por sentado de que ya Dios le había dado la victoria sobre sus enemigos la primera vez, ¿verdad? Y que los enfrentó, valga la redundancia, de frente, ¿verdad? Entonces, él no tomó el mismo patrón, él no tomó el mismo modelo para la segunda batalla. Él consultó a Dios, y Dios le dio una estrategia diferente. Esto nos enseña, hermanos, que para todas nuestras batallas espirituales nosotros necesitamos consultar a Dios. No demos por hecho de que como ya ganamos una batalla de cierta forma, esa misma forma nos va a funcionar para la otra. No, no es así, porque Dios tiene diferentes estrategias para cada batalla que nosotros peleemos. Y lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a oír de Dios siempre. ¿Me doy a entender? Bueno, qué verdad más importante. Bueno, vayamos entonces ahora al segundo libro de las Crónicas. Gloria al Señor. Este libro continúa el relato histórico del reino. Continúa el relato histórico del reino, comenzando ahora con el reinado de Salomón. Amén. Y traza la historia de la nación
en tiempo de la monarquía dividida. Acuérdense que Salomón reinó 40 años, ¿verdad? David reinó 40 años. Amén. Así como Saúl había reinado 40 años antes. Ahora Salomón reina otros 40 años. Pero después de que Salomón reinó su periodo, entonces le entregó el reino a Roboam, su hijo. Pero en los días de Roboam el reino se le partió. El reino se dividió, 10 tribus se fueron al norte y se quedaron ahí con una línea de reyes, y 2 tribus se quedaron en el sur con otra línea de reyes. Pues el segundo libro de Crónicas traza la historia de la nación en tiempos de la monarquía dividida, enfocándose más en el reino del sur que en el reino del norte, es decir, enfocándose más en el reino de Judá. Ahora, este libro fue escrito también por Esdras, bendito sacerdote y escriba, maestro de los tiempos de la restauración. Alabado sea el Señor. Y en lugar de considerar la historia, escuchen bien, muy pero muy importante, en lugar de considerar la historia del reino del sur desde el punto de vista político, no, como se relata en los libros de los reyes, ahí se aborda el tema del reino desde el punto de vista político, pero aquí en segundo de Crónicas es diferente. Aquí Esdras pone su enfoque en los efectos espirituales y eternos que las vidas de estos reyes tuvieron en la nación. Alabado sea el Señor. Entonces, si pudiéramos decir o calificar el libro de los reyes y el libro de segundo de Crónicas, diríamos que el libro de Crónicas es más espiritual que los libros de los reyes, porque aquellos describen el aspecto político del reino, pero aquí Esdras está enfocándose en el aspecto espiritual de los reyes, principalmente de los reyes del sur. Valdría la pena entonces pensar en la vida de estos reyes no solo como biografías del pasado, sino como una revelación de lo que pueden ser nuestras vidas, nuestras familias y nuestras congregaciones. Sí, tome muy en cuenta esto. Gloria al Señor. Pensemos para nosotros, ¿qué influencia, hermanos, qué influencia tienen nuestras vidas sobre aquellos que están a nuestro alcance? ¿Cómo los estamos influenciando nosotros? ¿Qué tipo de influencia tenemos sobre ellos? ¿Es una influencia buena o es una influencia mala? ¿Es una influencia excelente o es una influencia mediocre? Y la vida de estos reyes nos muestra esa área, el tipo de influencia que como líderes nosotros podemos tener sobre aquellos que están en nuestro entorno. Gloria al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿estamos influenciando para bien a los que están a nuestro alrededor? ¿Los estamos llevando a la justicia? ¿O nuestra influencia es negativa hacia la corrupción? Porque estos reyes, algunos de ellos influenciaron a Israel para bien, pero otros para mal, ¿verdad? Otros para mal, dejaron mucho que desear. Creo que los 3 reyes mejores que Israel, que el reino de Judá tuvo, fueron Josafat, ¿verdad? Josafat, Ezequías y Josías. 3 reyes excelentes. Amén. Los demás fueron como regularones y unos malos, algunos malos también.
Bueno, entonces debemos estudiar la vida de estos hombres no desde el punto de vista político y gubernamental, sino desde el punto de vista espiritual. Bueno, el libro termina con una breve indicación de la caída de Jerusalén ante los babilonios y los 70 años de cautividad, como lo indicaba la profecía de Jeremías. Quiero que comparemos dos versículos. Primero, Jeremías 25:11. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Es una profecía de este hombre. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, profetizó Jeremías. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías profetizó que Judá, entre otras, iba a servir al rey de Babilonia 70 años. Ahora leamos lo que dice el segundo libro de Crónicas 36, versos 22 y 23. Fíjese lo que dice. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra, también por escrito, por todo su reino, diciendo, verso 23, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Qué estamos? Sí. Gloria al Señor para siempre. 22 y 23. Muy bien. Ahora, uno de los pasajes más importantes del segundo libro de Crónicas, creo yo, a mi juicio, es el capítulo 7, verso 14. ¿Cuántos saben ese pasaje? Segundo libro de Crónicas, 7, 14. Creo que es uno de los pasajes más importantes de ese libro. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es uno de los mensajes más hermosos, más preciosos, más importantes que encontramos en el segundo libro de Crónicas. Gloria a Dios. Este pasaje, como ustedes saben, se ha aplicado a todas las naciones del mundo. De hecho, aquí en Guatemala hemos orado sobre ese versículo para que el Señor sane nuestra tierra. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, volvemos a decir, no hay ningún otro libro que cuente tan ordenadamente todos los detalles de la vida de personajes tan importantes del pueblo de Dios como lo hace la Biblia. Indudablemente, esto es porque es inspirada por Dios. Y como estamos estudiando apologética, tenemos que decir que ninguna otra religión aporta de una forma tan meticulosa y cuidadosa un relato tan exhaustivo con relación a la vida de los hombres desde sus inicios. Indudablemente, la Biblia es el libro de Dios, escrito por escritores inspirados de generaciones pasadas. Ningún historiador podría haber escrito un libro así, pues no podría haber tenido disponible
tanta información de ninguna fuente secular. De ninguna fuente secular. El único que tiene toda esta información es el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo el que se los transmitió a los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia. Gloria al Señor. Bueno, terminamos entonces aquí el segmento de los libros históricos. Vamos ahora a un breve resumen de los libros de restauración. Los libros de restauración. Aunque hay algunos profetas que se unieron, pero como vamos a estudiar también, a pasar por cada uno de los profetas, no los vamos a incluir aquí. Podríamos incluir aquí por ejemplo, a Ageo, a Zacarías, ¿verdad? Sofonías. Pero como lo vamos a tocar aparte, entonces solo miremos estos tres libros de la era de la restauración: Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, hablemos un poquito de Esdras. El libro de Esdras retoma la historia de la nación de Israel precisamente donde termina el segundo libro de Crónicas. Fíjese, qué interesante. Precisamente donde termina segundo de Crónicas, comienza el libro de Esdras. O sea, en el tiempo de la proclamación de Ciro. Ya lo leímos, ¿verdad? Lo leímos, que Ciro fue el que dio la proclama y la orden para que se fueran pues a Jerusalén a restaurar la ciudad. Ahora, ahí arranca Esdras. Esdras nos cuenta cómo Zorobabel, el líder de los judíos, y Josué, el sumo sacerdote, regresaron de Babilonia y construyeron o reedificaron el templo del Señor en Jerusalén, en el lugar donde se encontraba obviamente el templo de Salomón, que como ya dijimos, 70 años antes había sido destruido por los babilonios. Ahora, 70 años después, ellos están regresando para reedificar, para restaurar. Amén. Y en primera instancia es el templo, con Zorobabel y con Josué, hijo de Josadac. Esto lo encontramos en el capítulo 1 al capítulo 5. Y no vamos a leer porque son capítulos. Solo para que usted tome nota y después lo repase. También el libro de Esdras nos habla del segundo retorno de los judíos de la cautividad babilónica, en la que Esdras mismo fue el líder. En el año 7 del reinado de Artajerjes I, rey de Persia. Entonces, mire qué interesante, porque este libro nos habla del primer retorno con Zorobabel y Josué, y luego también nos habla del segundo retorno, en donde Esdras mismo era líder y que se llevó a cabo en el año 7, ya no de Ciro, sino del reinado de Artajerjes I. Ahora, Esdras fue el sacerdote maestro que compiló los libros del Antiguo Testamento y los puso en orden. Interesante que usted lo sepa. Fue Esdras el que arregló en orden los libros del Antiguo Testamento. Este gran hombre es tan estimado por los judíos que llegaron a considerarlo como el segundo Moisés. Para ellos, Esdras, si Israel tiene profetas importantes, serían Moisés y Elías, ¿verdad? Dos profetas que para Israel son los más importantes, pero también a Esdras lo consideran a ellos como el segundo Moisés, por todo
el trabajo que él hizo en la era de la restauración y también por todo el trabajo que él hizo en el arreglo del Antiguo Testamento. Ahora, Esdras también estableció la adoración y el ministerio del templo en la era de la restauración. Fue Esdras el que trabajó para restaurar la alabanza, la adoración y el ministerio en el templo que había sido trabajado y restaurado, como ya dijimos, por Zorobabel, ¿verdad? Y Josué, aunque hubo ahí una pausa, y después fue terminado por Nehemías. Bueno, entonces, es digno de mencionar que cuando este avivamiento, oigan lo que le voy a decir, porque fue un avivamiento, esa época de la restauración fue un avivamiento. Imagínense regresando de Babilonia, trabajando duro, restaurando el templo, después restaurando la ciudad, los muros, las puertas, etcétera, ¿verdad? O sea, fue un avivamiento extraordinario que se dio. Pero oigan, y déjeme decirle una cosa. Aleluya. Déjeme decirle que ese avivamiento de la era de la restauración es análogo al avivamiento que estamos esperando. ¿Oímos? El avivamiento de la era de la restauración es análogo al avivamiento que estamos esperando. Así como una restauración física en aquel entonces, habrá una restauración espiritual de la iglesia en este tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor para siempre. Ahora, una cosa interesante. Fíjese que durante ese tiempo de avivamiento en Israel, curiosamente aparecieron otras religiones relevantes en el mundo durante esa era. Por ejemplo, apareció el budismo. Usted sabe que el budismo es una de las religiones más grandes del mundo. Y apareció ahí en el año 560 al 480 antes de Cristo. Apareció Buda en la India. También apareció Confucio. El confucianismo es otra religión enorme en el mundo. Pues apareció justamente en esa época, en la época de la restauración. En el mismo tiempo, en el año 551 al 479 antes de Cristo, Confucio apareció en China. Y también apareció ese famoso filósofo griego Sócrates con sus doctrinas. Año 470 al 399 antes de Cristo. O sea, en la época de la restauración, que la cosa estaba buena para Israel, estaba el Señor manifestándose, también el enemigo no se quería quedar atrás, ¿verdad? Sino que comenzó a levantar, ¿verdad?, pilares de las tinieblas, ¿verdad?, para algo así como para contrarrestar o para oponerse a lo que Dios estaba haciendo en su pueblo. Y esto nos deja un mensaje. Estamos por llegar al gran avivamiento final del cual este avivamiento de la restauración es una figura. Entonces eso nos indica que ahorita, hermanos, justamente cuando lleguemos al avivamiento, ¿sabe usted que se van a levantar otros gigantes de las tinieblas? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Sí, se van a levantar otros gigantes de las tinieblas, como el anticristo, como el falso profeta, ¿verdad? Y algunas religiones más que, como el islamismo, que resurgirán y se levantarán con mucha fuerza. Así es de que estemos conscientes de eso y estemos preparados. Como dijo el pastor Bailey, el conflicto final
No será entre el cristianismo y el catolicismo. No, no, no. No será ni siquiera entre el cristianismo y el paganismo. No. Será entre el cristianismo y el islamismo. El islam. Amén. Tremendo. Y obviamente el falso profeta, que tiene mucho que ver con el islamismo. Mucho que ver. Usted lo va a entender más adelante. Bueno, ahora estamos en el libro ¿de quién? De Esdras, ¿verdad? Bueno, una nota importante. Para mí, el versículo central de este libro, creo yo, es capítulo 7, verso 10. Quiero que miremos ese versículo. Capítulo 7, versículo 10. Vea lo que dice. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Hermanos queridos, este es el modelo para todo maestro de justicia. Usted está preparándose acá para ser un maestro de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el maestro Jorge Chacón dijo algo muy interesante. No sé si a él se lo oí o a alguien más, pero dijo, yo creo que a él fue. Dijo, Dios no está preparando maestros de teología, ni maestros de Biblia. Hermano, maestros de teología y de Biblia hay muchos. Dios está preparando maestros de justicia. ¿Entienden la diferencia? Maestros de justicia. Esdras es el prototipo de el maestro de justicia. ¿Qué hizo Esdras? Dice aquí la palabra, tres o cuatro cosas. Primero, él preparó su corazón. Preparó su corazón. Y lo primero que todo maestro debe preparar es su corazón. Su corazón. Gloria a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Prepara tu corazón. Gloria al Señor. ¿Saben una cosa? La sana doctrina y la falsa doctrina no depende de estudios, hermanos. La sana doctrina o la falsa doctrina dependen del corazón. Amén, del corazón. Jesucristo lo dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Tiene que ver con el corazón. Amén. Entonces Esdras preparó su corazón. Preparemos nuestro corazón. Que nuestro clamor sea como el de David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿qué otra cosa vemos en Esdras? Él preparó su corazón y luego inquirió la ley de Jehová. O sea, escudriñó, estudió. Es importante también estudiar, pero lo más importante es preparar el corazón. Después de preparar el corazón, sí debemos ser diligentes estudiantes, asiduos estudiantes de la palabra. Debemos inquirir, investigar, estudiar la palabra de Dios, la ley de Dios. Amén. ¿Qué otra cosa hizo Esdras? Dice, para cumplirla. Él fue un hombre que antes de enseñarla, la puso en práctica. Gloria a Dios. La puso en práctica. Y hermanos, ese es el secreto para tener éxito en la predicación, en la enseñanza. Amén. Que la palabra de Dios se haga vida en nosotros primero, y después vamos a enseñarla con autoridad. Vamos a enseñarla con poder y vamos a ver los resultados. Porque lo cuarto que hizo Esdras fue enseñar en Israel los estatutos y los decretos de la ley de Dios. No se le olviden estas cuatro cosas: preparar nuestro corazón, amén,
escudriñar la palabra, guardar la palabra y luego enseñar la palabra. Es el modelo del maestro de justicia. Bueno, vamos ahora al libro de Nehemías. Nehemías. Este libro narra la construcción de los muros, la restauración, construcción o reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Más o menos en el año 20 del reinado de Artajerjes, Nehemías comenzó a trabajar en los muros. Cuando Nehemías le pidió autorización para hacerlo, a Artajerjes se lo concedió. Nehemías fue un hombre reconocido por su bondad y generosidad para con los demás. El carácter de Nehemías era un carácter precioso. Amén. Ahora Dios lo puso como gobernador para supervisar su tierra y para cuidar de su pueblo. Los temas importantes del libro de Nehemías básicamente son dos. Los temas principales de Nehemías. Gloria al Señor. Primero, la construcción de las puertas de Jerusalén. La reconstrucción o la construcción de las puertas de Jerusalén. Yo quisiera que fuera conmigo al capítulo 3 de, vamos a ver, sí, capítulo 3 de Nehemías. Gloria al Señor. Ahí vamos a necesitar que mi querido hermano Natán nos ayude moviendo el cursor lo más rápido posible. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 3. Estamos viendo cómo uno de los asuntos importantes de Nehemías fue la reconstrucción de las puertas. Amén. Capítulo 3. Gloria al Señor. Versículo 1. Dice que edificaron la puerta de las ovejas. Es la primera puerta. Ahí se comienza a restaurar la puerta de las ovejas. Y en la iglesia se tiene que restaurar también esa puerta, la puerta de las ovejas. Versículo 3. Se restauró la puerta del pescado. También en la iglesia se tiene que restaurar la puerta del pescado. Gloria al Señor. Versículo 6. Se restauró la puerta vieja. Se tiene que restaurar la puerta vieja. Gloria a Dios. Y déjeme dar una pinceladita nada más de las puertas. La puerta de las ovejas tiene que ver con salvación. Exactamente, con salvación. La puerta del pescado tiene que ver con ganar almas. La puerta vieja que tiene que ser restaurada, que fue restaurada, tiene que ver con regresar a las sendas antiguas, a las sendas antiguas. Como dijo Jeremías, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, mirad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Fue restaurada la puerta vieja. Miremos versículo 13. La puerta del valle también fue restaurada. Gloria al Señor. Y la puerta del valle pues básicamente habla de dos cosas. En primer lugar habla de pruebas, ¿verdad? De pruebas, porque uno pasa por el valle de la sombra y de la muerte. Habla de pruebas, pero también el valle habla de humildad. Valle es el lugar más bajo y tenemos que buscar el lugar más bajo siempre. Amén. Buscar el lugar bajo. ¿Sabe que del lugar bajo no nos caemos? Sí,
Pero si nos creemos mucho y nos elevamos, nos podemos caer. Pero si buscamos siempre el lugar bajo, estamos humillados. Nadie se cae del lugar bajo. Gloria al Señor. Fue restaurada la puerta del valle. Verso 14. También la puerta del muladar. Sí, la puerta del muladar fue restaurada. Por ahí se sacaba toda la basura, toda la suciedad. Y hermanos, también tenemos que experimentar eso, una limpieza total de toda la suciedad, de toda la inmundicia que pueda haber en nuestro interior. Verso 15, la puerta de la fuente. Gloria al Señor. La puerta de la fuente. Gloria a Dios. Creo que esto tiene que ver con las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Con las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Debemos conocerlos, dominarlos, entenderlos y que se hagan vida en nosotros. Las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Luego en el verso 26, la puerta de las aguas. Tiene que ver con las verdades más profundas de la palabra de Dios. Amén. Entre otras cosas. Verso 28, la puerta de los caballos. La puerta de los caballos. Esa puerta tiene que ver con santidad. Porque dice Zacarías que sobre los caballos habrá una escritura que diga santidad a Jehová. Hay un canto que dice: el sonido de las campanillas sobre los caballos proclaman su santidad. Los vasos de Jerusalén declaran la santidad de Jehová. Porque los caballos hablan de santidad, pero también hablan de victoria. Cristo viene montado sobre un caballo blanco y sus ejércitos celestiales con él también victoriosamente. Y eso va a ser restaurado en la iglesia. Luego, verso 29, la puerta oriental. Bendito sea el Señor. La puerta oriental, que según los judíos, el Señor en su regreso, ahorita la puerta oriental está cerrada, está sellada en Israel, y la van a abrir cuando el Mesías llegue. Él regresará y entrará por esa puerta. Habla de la llegada del Señor. Versículo 31, la puerta del juicio, pero más que juicio para juzgar y castigar, esto tiene que ver para recompensar el trabajo. ¿Cuántas llevaremos? Se quedaron atrás entonces. Se adelantaron. 10 llevamos. 10. Ahora, en el capítulo 12, verso 39, están las otras dos. Ahí dice que también se trabajó en la puerta de Efraín. La puerta de Efraín. Usted sabe, Efraín significa doblemente fructífero. Y la iglesia va a llegar a ser doblemente fructífera. Y luego, en el verso 39 siempre aparece la otra puerta, la puerta de la cárcel. La puerta de la cárcel. Y este tiene el sentido de esclavitud, pero no de esclavitud en el sentido negativo, sino esclavitud en el sentido positivo, como cuando el siervo voluntariamente pone la oreja sobre el poste para quedarse esclavo de su amo para siempre, por amor. Amén. Entonces, el estudio de las 12 puertas es algo maravilloso, y esto aparece en el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Ahora, Nehemías fue un hombre, como dije hace un momento, de profunda compasión. Él se entristeció no solamente por el estado de la ciudad santa, sino que sintió mucha preocupación cuando se dio cuenta de la opresión que sufrían los pobres. Él no solo puso su atención en el caos
de la infraestructura física, sino que él también, hermanos, puso su atención en la desdicha en la que estaba la gente. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto nos deja un mensaje a nosotros también. Debemos preocuparnos por la infraestructura física, sí está bien, pero debemos preocuparnos por la gente también. ¿Cuántos dicen amén? Por la gente, por su vida espiritual. Amén. Verdades preciosas. Ahora, Nehemías fue un hombre de mucho valor ante la oposición de los líderes paganos que se habían levantado contra Jerusalén. También fue un hombre muy generoso al alimentar de su propia mesa a muchos y no aceptar lo que comúnmente le correspondía como gobernador. Él como gobernador era justo que devengara un salario, pero él no lo cobraba, sino de su hacienda. Él incluso ayudaba a los pobres. Y yo creo que uno de los versículos más importantes del libro es Nehemías capítulo 8, verso 10. ¿Qué dice Jeremías capítulo 8, verso 10? Principalmente en la última parte, que es sumamente importante. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Era un tiempo de restauración. No había por qué estar tristes, no había por qué estar enlutados. Era un tiempo de fiesta. Habían enemigos, sí, habían opositores, habían contrarios, sí, que se oponían a la obra de restauración, pero era un tiempo de victoria, era un tiempo de bendición, porque Dios había determinado que la ciudad se iba a restaurar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo que viene, hermano, es glorioso. El avivamiento que viene es glorioso. Va a haber oposición, va a haber persecución, pero ¿qué importa? La gloria de Dios va a ser derramada sobre su iglesia en estos últimos días, y será un tiempo de gozo. Amén. Y el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Así de que es sabio comenzar a gozarnos desde ya. Pablo, aun cuando estaba en la cárcel y escribió Filipenses, reiteradamente les decía: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, porque el gozo de Dios nos fortalece. Amén. Nos fortalece. Y sabe que el gozo es un sacrificio, es sacrificio de gozo. Es uno de los sacrificios, sacrificio de gozo. O sea que debemos gozarnos aun cuando no nos cueste un poco. Amén. Aun cuando nos cueste un poco. Yo recuerdo a un hombre que ya está en la presencia del Señor, un gran siervo de Dios, de aquí de Guatemala. Él estaba enfermo, pero una vez yo asistía a sus seminarios, y una vez él dijo: todos los días, aunque estaba enfermo, todos los días amanezco, dijo, con un gozo que ya no lo aguanto, decía. Sí, con un gozo. Y él era bien gordito, entonces, y dije, como no puedo danzar, porque no podía, ¿verdad? Entonces dijo, pues levanto primero un pie y después el otro, y así danzo. Pero había gozo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, vayamos adelante. Un pequeño resumen también del libro de Esther. Este libro contiene la historia de una joven judía que llegó a ser la reina del vasto imperio persa, como esposa de Jerjes, quien también es llamado Asuero, el más rico de todos los reyes de Persia. Persia tuvo aproximadamente 11 reyes, pero el más rico de todos fue Jerjes o Asuero, es el mismo.
Históricamente, oigan este dato, históricamente este libro está situado, el libro de Esther está situado entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. O sea, si lleváramos la lectura cronológica, leeríamos el capítulo 6 de Esdras, luego el libro de Esther y luego el capítulo 7 de Esdras. O sea, ese libro encaja allí porque ese es el tiempo en el que sucedieron las cosas. Ahora, hablando un poquito de lo que sucedió, Vasti, la esposa del rey Asuero, fue depuesta como resultado de un acto de desobediencia. Este acto de desobediencia hizo que providencialmente Esther calificara para ser su sucesora. Durante 12 meses, miremos Esther capítulo 2 verso 12. Durante 12 meses la prepararon para ese noble cargo. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Veamos lo que dice. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Esther, que según entendemos ese fue el primer concurso de belleza de la historia. Amén. Entonces Esther, como las demás, fue preparada para ganar el concurso, ¿verdad? Para convertirse en la esposa del rey Asuero. Fue preparada con 12 meses con óleos de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. ¿Cuántos dicen amén? Esther es una figura. ¿Ya sabe de quién es figura Esther? ¿Ah? Figura de la iglesia, correcto. De la iglesia, de la esposa de Cristo. Vasti es una figura de Israel, que por su desobediencia fue descalificada. Pero Esther es una figura de la iglesia, la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Esther fue preparada con 6 meses de óleos de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Hermanos, ¿de qué creen ustedes que habla la mirra en este contexto? ¿Ah? De sufrimiento, ¿verdad? De muerte, porque con mirra embalsamaban los cuerpos. De hecho, el Señor le aplicaron mirra a su cuerpo. Entonces, la mirra nos habla de situaciones amargas. Sabe que la mirra es amarga. Habla de situaciones amargas, de situaciones difíciles. Pero perfumes aromáticos, eso habla de algo muy agradable, muy bello. Entonces Esther fue preparada con las dos cosas. Y la iglesia va a ser preparada para casarse con Cristo a base de sufrimientos y a base de bendiciones, a base de situaciones amargas, difíciles, y a base de bendiciones dulces y agradables. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Eso se ve también en Cantares capítulo 4 verso 16. Quiero que mire ese versículo. Cantares capítulo 4 verso 16. Aleluya. Cantares 4:16. Ahí lo tenemos. Usted sabe que Cantares es una revelación de la relación de Cristo y su iglesia. Y como estamos hablando de apologética, tal vez tengamos tiempo de hablar un poco acerca de la canonización de las escrituras. ¿Por qué hay libros apócrifos? ¿Y por qué estos libros son los que se aprobaron como inspirados?
¿verdad? Y uno de los libros que tuvieron problema, los que trabajaron en la canonización de las Escrituras, fue con Cantares, porque ellos como que no querían aceptar que Cantares fuera inspirado. Pero después sometieron el libro a los 5 principios de la canonización, que si Dios quiere los vamos a ver, y pasó la prueba Cantares. Por lo tanto, el libro de Cantares es inspirado. Ahora mire lo que dice: levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Aquí el amado es Cristo. El huerto es la iglesia. Pero sobre el huerto soplan 2 vientos. El aquilón, que es el viento del norte, borrascoso y terrible. Pero el austro, que es el viento del sur, que es muy dulce y apacible. Amén. Pero ambos vientos lo que hacen es desprender los aromas del huerto para que el amado se deleite. Alabado sea el Señor. Entonces, así sucedió con Esther. Otra cosa interesantísima: Esther es una de aquellas doncellas que pasaron por el proceso. Era huérfana y su tío Mardoqueo la había adoptado. Mardoqueo la había llevado a su casa y después la llevaron a la casa de las mujeres y finalmente la llevaron a la casa del rey, donde se le puso la corona. Y no podemos leer un versículo, pero todo el capítulo 2. Sabe que Esther vivió en 3 casas. Las 3 casas de Esther. Amén. Primero, ella vivió en la casa de la adopción. Amén. En la casa de la adopción. ¿Quién la adoptó? Mardoqueo. Después la sacaron de ahí y la llevaron a la casa de las mujeres, ¿verdad? Donde iba a ser preparada por esos 12 meses que hablamos para competir por el puesto. Y después de estar en la casa de las mujeres, ella fue a vivir a la casa del rey. Y eso sucederá con la iglesia también. Estas 3 casas donde Esther vivió tienen mucho significado espiritual para el cristiano. El cristiano primeramente es adoptado en la familia de Dios. Luego pasa por un tiempo de preparación, ¿verdad? Preparación. Ya vimos, con vientos del norte, con vientos del sur, con mirra y con perfumes. Pasa por un tiempo de preparación. Amén. Y finalmente está en condiciones de llegar a ser parte de la esposa del rey. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí se pueden ver los 3 niveles: llamados, elegidos y fieles. Amén. Tenemos que ser llamados, tenemos que ser elegidos y tenemos que ser hallados fieles. Bendito sea Dios, para pertenecer a la esposa del Cordero, a la esposa, para poder casarnos con el Señor. Miremos lo que dice el capítulo 2, versículo 15 de ese libro, 2:15 de Esther. Dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey. Oigan, hermanos, aquí está una clave, pero de las claves. Dice: cuando llegó el tiempo para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían.
Hegai era el eunuco del rey, que estaba a cargo de todas las mujeres, ¿verdad? Atendiéndolas, cuidándolas, y cuando el rey llamaba a una, era Hegai el que la arreglaba, ¿verdad? O le notificaba y luego la llevaba. Pero una cosa interesante, y permítame imaginar, cuando, por ejemplo, pongámosle un nombre a una doncella. Supongamos que se llamara María. Entonces el rey dice: quiero conocer a María, quiero ver si califica para ser mi esposa. Y le dan la noticia a María. Ahí está con todas las mujeres, María está. Entonces le dan la noticia: María, el rey te quiere conocer para ver si eres la elegida para ser la esposa. Prepárate, arréglate lo mejor. Y María va ahí, hermanos, al closet y busca todos los vestidos, y ella escoge el mejor vestido que considera, se pone los zapatos, se pone las joyas y sale y llega ante el rey Asuero. Y el rey se le queda viendo y entonces dice: regresa a la casa. Amén. Regresa a la casa. Y viene otra, pongámosle otro nombre, Juanita. Le toca a Juanita el turno. A ver, Juanita, María no calificó, pero tal vez tú sí. Te toca el turno. Entonces va Juanita a su closet y saca el vestido que ella considera más bonito, los zapatos, las joyas, y se perfuma y va. Y el rey la mira de pies a cabeza y dice: regresa a la casa de las mujeres. Y entonces dice: ¿saben qué? Tráiganme a Esther. Y todos ya van con la noticia: Esther te está llamando. María no, Juana tampoco, tal vez tú. Y entonces Esther hace una cosa. Esther dice: mira, Hegai, yo no conozco los gustos del rey, no los conozco, pero tú que has trabajado con él toda la vida, tú conoces cuál es el vestido que a él le gusta, cuáles son los zapatos que a él le agradan, cuál es la loción o el perfume que a él le atrae. ¿Sabes qué, Hegai? Escoge tú por mí. Amén. Escoge tú por mí. Y entonces Hegai dice: sí, yo conozco el gusto del rey. ¿Sabes qué? A él le gusta este vestido, mira, le gusta. ¿Sí? También le gusta un peinado así, mira, y te lo vamos a hacer. Le gustan esos zapatos. Y el perfume que a él le agrada es este. Mira, aquí lo tengo yo señalado. Y entonces Hegai la adorna, la prepara, y cuando Esther llega, el rey queda deslumbrado. ¿Me estoy dando a entender? ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Esther, eres la elegida, te quedas. Amén. Ahora, ¿saben a quién representa Hegai? Al Espíritu Santo. ¿Queremos nosotros calificar para ser la esposa del Cordero de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores? Dejemos que Él escoja por nosotros. Amén. Dejemos que Él escoja por nosotros. Él sabe los gustos de Cristo, porque han vivido desde la eternidad juntos. Él conoce lo que a Cristo le agrada. Permitamos que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiere hacer, la obra que Cristo quiere ver en nosotros. Sometámonos al Espíritu Santo. Sometámonos a la voluntad del Espíritu Santo, porque saben que es el Espíritu Santo el que ha sido enviado a la tierra para prepararle la esposa al Señor. ¿Me doy a entender? Preciosa verdad de la palabra. Otra cosa que se ve aquí en el libro de Esther, esto sí es feo, pero nos muestra con mucha claridad que quienes buscan destruir a los justos caen en su propia trampa. ¿De quién se acordó?
Eso. Se acordó de Amán. Amán odiaba a Mardoqueo, odiaba a los judíos. Preparó un plan para que todos los judíos murieran y preparó una horca para matar a Mardoqueo. Pero ¿qué pasó? Él murió en la misma horca que hizo para el otro. Entonces aquí este libro nos muestra que quienes buscan destruir a los justos siempre caen en su propia trampa. Y Dios siempre protege a los suyos. Alabado sea el Señor. Bueno, énfasis. ¿Existe algún libro en el mundo que contenga los datos históricos tan precisos como los tienen estos maravillosos libros de restauración? Podemos comprobar la veracidad de los hechos narrados en estos libros con solo consultar la historia universal. Amén. Porque esos datos de esos gobiernos están en la historia universal. Alabado sea el Señor. No hay lugar a dudas, la Biblia es la palabra de Dios. Ningún otro libro contiene los principios y los valores que necesita el hombre para vivir en esta vida agradando a Dios. Cuando se violan estos principios, vemos cómo viene la ruina, pero cuando hay un arrepentimiento y una reconciliación con Dios, vemos que hay restauración. Además vemos cómo las profecías respecto a la nación de Israel se han cumplido tal y como Dios lo ha dicho a través de sus santos profetas. Oh hermanos, la Biblia es un libro maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a pasar al siguiente segmento de la Biblia. Terminamos ya con los libros de restauración, ¿verdad? Ahora vamos con los libros poéticos, correcto. Los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 libros poéticos. Entremos rápidamente al primero de ellos, el libro de Job. Este libro cuenta la historia de uno de los 3 hombres más justos del Antiguo Testamento. Este hombre fue probado severamente por Dios y triunfó gloriosamente, convirtiéndose así en un modelo para todos los que pasamos por el horno de aflicción. Este gran hombre vivió en tierra de Uz, la cual según Lamentaciones capítulo 4 verso 21 está en el sureste del Mar Muerto en Edom. Usted conoce ya, creo yo, en su mente, tiene el mapa de Israel, ¿verdad? Tiene como dibujado en su mente usted el mapa de Israel. ¿Cómo es el mapa de Israel? Bueno, entonces aquí en la parte baja, para el oriente, no hacia el mar Mediterráneo, sino hacia el oriente, ahí en el sur oriente, o en el sureste, ahí está Edom, y la tierra de Uz era parte del territorio de Edom. Así lo dice Lamentaciones 4:21. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Y Job vivió en tierra de Uz. Eso es lo que dice, creo yo, el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1 del libro de Job. Déjame leerlo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Bueno, entonces él vivió allí. Ahora, Job, Noé y Daniel son los 3 hombres más justos que hayan vivido alguna vez
Y esto lo dice Ezequiel capítulo 14, verso 14. Dios dice: si estuviesen en medio de ella, de la tierra, que va a ser juzgada. Dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Job entonces es uno de los tres hombres más justos del Antiguo Testamento. Ahora, el Señor elogió a Job delante de Satanás, diciendo que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Además declaró que no había hombre como él sobre la tierra. Y no es el testimonio de un ser humano, es el testimonio de Dios. Job 1:8. Mire lo que dice Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios dio testimonio de Job delante de Satanás. Ya me imagino cómo digo, reverberió los celos en el corazón de Luzbel. Se le encendió la envidia y los celos cuando Dios dijo: ¿no has considerado a este hombre como es? Amén. Ahora, por diversas razones, se estima que Job vivió aproximadamente en la misma época de Abraham. Fue contemporáneo de Abraham. Después de su prueba, vivió 140 años después de su prueba. De modo que la totalidad de su vida pudo haber sido de unos 200 años. Esa era más o menos la duración de la vida en los tiempos de los patriarcas. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años y Job, pues como era contemporáneo de Abraham, pues sí, sabemos que vivió más o menos 200 años. Ahora, los temas principales del libro básicamente son tres. Primero, Dios busca un nivel más profundo de perfección en la vida de uno de sus mejores santos. Este es el primer tema relevante, porque sabe, ha sido motivo de discusión entre los teólogos, entre los estudiosos. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Job tuvo que sufrir si él era uno de los más justos de la tierra? Y esa pregunta muchos no se la responden ni pueden explicarla, pero usted va a recibir ahora entendimiento. Dios busca un nivel más profundo de perfección en la vida de uno de sus mejores santos. Por eso lo hace pasar por la difícil prueba que pasó. La prueba hizo que Job alcanzara un nivel superior de perfección delante de Dios. La prueba hizo que Job alcanzara un nivel más elevado de perfección delante de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Bendito sea Dios. Póngase a pensar usted en un botón de rosa. Un botón. Cuando usted tiene un rosal en su jardín y sale un botón. Amén. Y ese botón usted lo mira perfecto, ¿verdad? Perfecto. Pero ese botón necesita abrirse y llegar a ser una rosa perfecta.
Job era como un botón perfecto, pero Dios quería hacerlo una rosa perfecta. ¿Me doy a entender? Por eso lo hizo pasar por esa prueba. Y quizá usted sea un botón perfecto, pero Dios quiere hacerlo una rosa perfecta. Pero para pasar de ese nivel a ese otro, Dios nos pasa por situaciones difíciles. Y así lo vemos en Job. Segunda razón, Dios busca demostrar que la prosperidad no necesariamente es prueba de que los hombres le están agradando. Dios busca demostrar con este ejemplo que la prosperidad no necesariamente es prueba de que el hombre le está agradando. Porque Job perdió todo. Amén. Y lo estaba agradando. Amén. Hay por ahí una corriente de pensamiento que cuando una persona está pasando por pruebas económicas, le dice, o por una enfermedad, estás en pecado. Por eso te está viniendo todo eso. No necesariamente. Job no estaba en pecado. Amén. Entonces Dios busca demostrar que no porque el hombre esté en prosperidad, en salud, necesariamente está agradando a Dios, y que aquel pobre que está en situaciones económicas difíciles o que está pasando por enfermedades está en pecado. No, no es eso necesariamente así. Y lo vemos en Job. Ustedes saben que ese fue el criterio de los amigos de Job, ¿verdad? Ese fue el criterio de ellos. Ellos le dijeron, ¿sabes, Job? Ningún justo pasa por lo que tú estás pasando. Ese es el criterio de mucha gente, pero no es el criterio de Dios. Ellos estaban equivocados y Dios deja claro que ellos estaban equivocados. Y lo tercero que vemos ahí es que Job hace dos declaraciones monumentales de fe en ese tiempo de prueba. Por si usted está pasando por prueba, por favor, tome nota de esto. Dos declaraciones de fe. La primera está en Job 19, 25 al 27. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Gloria a Dios. Job tenía una esperanza bienaventurada en su corazón. Él sabía que esta vida es pasajera, que esta vida es efímera, que lo que experimentamos en esta vida no es tan importante. Él tenía una visión de la vida futura. Incluso recibió una revelación del Mesías Salvador. Implícito está la revelación de que el Mesías iba a morir y que iba a resucitar. Por eso dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Está viendo la resurrección de Cristo con una visión eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Y la otra declaración está en Job capítulo 42, versos 5 y 6. Tremenda declaración. Él dice, después de que pasó la prueba, ¿verdad? Después que pasaron los 41 capítulos, ya está al otro lado del túnel, ya está al otro lado de la prueba. Amén. Entonces él dice esto: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
¿Cuántos dicen amén? Fíjese, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Ponga cuidado a esto. Job conocía a Dios antes de la prueba, pero según él dice, de oídas. Pero después de la prueba lo conoció de una manera más profunda. Ahora mis ojos te ven. Pero yo quiero que note esto, por favor. Note esto. Y lástima que no tenemos el tiempo para encontrar esos versículos, pero óigame, cuando él estaba en la prueba, él se justifica delante de Dios. Y le dice más o menos eso. Voy a parafrasear lo que él le dijo a Dios. Señor, le digo, parafraseando estoy, yo he sido un hombre justo, pues. Yo le he hecho bien a la gente. Le he hecho bien a la gente. Yo no sé por qué estoy pasando por eso. Tú mismo has dado testimonio de que yo soy un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Señor, sí, así soy. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando eso? Él se justificó delante de Dios, ¿verdad? Y él hasta discutió en los capítulos de su libro, hasta discutió un poco con Dios. Dios tuvo que decirle muchas cositas, ¿verdad? Una vez ya como que el Señor se estaba poniendo algo molesto y dice, bueno, ceñite tus lomos, pues sí, hablemos cara a cara. Porque Job estaba como justificándose, porque la verdad es que el hombre era correcto. Pero vea, ahora después de la prueba, cuando ya sus ojos ven al Señor, ¿qué dice él? Ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué está diciendo eso? Pongan cuidado. Está diciendo eso porque, hermanos, mientras más cerca estamos de Dios, más nos damos cuenta de lo que nosotros somos. Amén. Más nos damos cuenta de lo que nosotros somos y valemos, que no somos nada delante de Dios. Esta es una verdad tremenda. Es similar a lo que pasó en Isaías capítulo 6. Isaías ya era profeta. Pero luego tuvo un encuentro, después que murió el rey Usías, un encuentro con el Señor, lo vio en el templo, sus faldas llenaban el santuario. Y cuando Isaías lo vio, ¿qué dijo ese Isaías? ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Porque mientras más cerca estamos de la luz, más nos damos cuenta de las manchas que tenemos. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Así es de que mire, aquellas personas que se consideran, ¿cómo digo? Que se consideran los mejores cristianos. Lo único que están mostrando es que están lejos de la luz, que están lejos del Señor. Porque mientras más cerca estamos de Dios, más indignos nos sentimos. Más indignos nos sentimos. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Eso fue lo que pasó aquí con Job. Bueno, aquellos agotadores meses que Job tuvo que soportar, las pruebas dolorosas y angustiosas, solo eran para elevarlo a un plano más alto de purificación y de justicia. Durante aquel tiempo tuvo que soportar la crítica de su esposa, así como la de sus amigos, la pérdida de sus hijos, sus sirvientes, sus riquezas, su salud. Pero soportó todas estas cosas y con tierna recompensa Dios le dio la doble porción. Solo quiero que miremos Job capítulo 1 versículo 13 rápidamente. Job capítulo 1 versículo 3. Fíjese bien en lo que dice Job 1:3.
Su hacienda era, no pierda los números, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vayamos ahora al capítulo 42, verso 12. Vea lo que dice. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Tenía 7 y ahora le dan 14. 6,000 camellos. Tenía 3,000 y ahora le dan 6,000. Solo tenía 1,000 yuntas de bueyes. Tenía 500 yuntas de bueyes y ahora le dan 1,000. Tenía 500 asnas y le dan 1,000 asnas. Entonces lo que vemos es que Dios le devolvió el doble. Ah, qué tremendo. Porque no solo su vida espiritual fue purificada y levantada a un nivel más alto que el primero, sino que también su vida material. Gloria a Dios. Su vida material, su vida económica fue levantada aún más alto. Así es de que démosle gracias a Dios por las pruebas, ¿verdad, hermanos? Santiago capítulo 5 versos 10 y 11, lo que Santiago dice acerca de este hombre. Santiago 5 versículo 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Eso no encaja en la mente natural, pero así es la mente de Dios y así es el reino. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y Santiago dice: ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto que el Señor, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dele gracias a Dios por las aflicciones. Dele gracias a Dios por las pruebas. Dios las está permitiendo solo para elevarlo, para levantarlo, para purificarlo más profundamente. Bueno, vayamos adelante por los pocos minutos que nos quedan en este periodo. El libro de los Salmos. Se ha dicho que los salmos constituyen el himnario de Israel y de la iglesia. En tiempos de avivamiento, el Espíritu Santo ha inspirado al pueblo de Dios para ponerles música, enriqueciendo así la vida devocional de los creyentes en diferentes partes del mundo. De los salmos fluye un fuerte y creativo espíritu de profecía. Por ello son fuente de amor, de gozo, de esperanza, de confianza para todos los hombres y mujeres que meditan en ellos y los cantan. Yo tengo la experiencia en una de las reuniones semanales que tengo a mi cargo. Hemos estudiado los salmos. Únicamente hemos llegado hasta el Salmo 50, pero nos llevamos como 4 años estudiando salmo por salmo, salmo por salmo. Y hermanos, yo me quedé maravillado, y el grupo con el que estudiamos, maravillados de las verdades preciosas que encontramos en los salmos. Amén. Los salmos básicamente son de carácter devocional y tratan sobre la vida emocional del creyente. Tratan sobre sus temores, sus sufrimientos, sus inquietudes, las persecuciones, los gozos y las esperanzas. El propósito de los salmos es desarrollar un profundo sentido de confianza en un Padre celestial amoroso que escucha nuestras oraciones y las atiende.
Los salmos nos muestran a un Dios poderoso que libra a su pueblo de las tormentas de la vida, llevándolos al refugio deseado, dándole el fin esperado. Los salmos nos llevan a comprender que el Señor utiliza esos momentos difíciles de la vida para hacernos crecer, para enseñarnos sus caminos y para llevarnos a una comunión más íntima con Él. Por eso es que se recomienda leer por lo menos 5 salmos diarios y un capítulo de Proverbios, para leer en un mes los 150 salmos y el libro de Proverbios, porque los salmos nos ayudan en nuestra relación con Dios y los proverbios en nuestra relación con los demás. Pero estamos en los salmos. Ahora, los salmos pueden agruparse en 2 categorías principales: didácticos, o sea, es decir, con fines de enseñanza, y doctrina. Podemos aprender verdades preciosísimas al estudiar los salmos. Aún encontramos doctrina en los salmos, y hay muchos salmos didácticos en la Biblia, o sea, de enseñanza. Gloria al Señor. Y la otra categoría es líricos, es decir, poéticos. La lírica o género lírico es un género literario en el que el autor quiere transmitir sus sentimientos, sus emociones o sensaciones respecto a una persona o a un objeto de su inspiración. Por eso son útiles en nuestra vida devocional, ¿verdad? Para expresarle al Señor nuestros sentimientos, emociones, sensaciones, ¿verdad? Mientras los cantamos, los oramos y principalmente los obedecemos. La expresión habitual del género lírico es el poema, y hay muchos salmos líricos en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a detenernos aquí para no entrar en Proverbios. Veo que el reloj nos marca la hora exacta, entonces vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Querido Padre, bendito seas. Te alabamos y te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, para continuar estudiando tu palabra, y que este receso sea de recuperación de fuerzas para tus hijos, y que en el segundo periodo estemos frescos y descansados para aprovechar al máximo, Señor, lo que tú nos darás. Amén y amén.